bienvenidos al episodio número 20 de Sal de tu silla. Soy Antonieta Royuela y estoy encantada con la compañía de hoy. Estoy segura que les va a encantar también a ustedes. Iván. A ti, Santo. Bienvenidos. Yo soy Iván Sucre y hoy vamos a tener una invitada muy especial con nosotros, Sabrina Murillo. Bienvenida. Hola Iván, hola Anto, gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar por acá. Vamos a conversar de muchas cositas, ¿no? Así es, así es. Vamos a estar conversando mucho de esa persona que tanto nos inspira a cada uno de nosotros. Y es que Sabri, la llamamos Sabri de cariño, tiene, además de esa cara hermosa que tiene una historia súper inspiradora. Y ahora queremos que nos cuentes, Sabri, un poco de tu historia. De cero, así como que si nadie está, como que si la persona que está escuchando nunca ha escuchado mi historia. Mira, yo quiero antes de pasar a contar un poco de esa historia que nos remontemos hacia atrás, porque quiero saber un poco de esa Sabri niña que estudió en la escuela, qué pensaba que iba a ser de grande, dónde ha vivido, qué estudió. O sea, vamos a estar en este episodio viendo mucho más allá de lo que siempre has estado compartiendo, Sabri, con las audiencias. Claro que sí, Iván, mira, te cuento, Anto. Yo nací en Venezuela, soy originaria de Venezuela, pero a mis 10 años salimos del país por cosas, en verdad, por el trabajo de mi papá, que lo trasladó muchas veces, y por esa razón a mí me tocó vivir. Primero en Chile, de ahí vine a Panamá, estuve 3 años acá, 3 años estuve en Chile, luego viví 2 años más en Costa Rica. Ahí conocí a mi novio, que luego más adelante verán por qué tiene una relación en la historia de lo que me sucedió, y luego regresé a Panamá ya como para volver y quedarme acá. Todo esto fue en el transcurso de mi edad escolar, o sea, entre los 10 y 18 años. Entonces sí fue como una infancia bastante movida, bastante Y como estabas en esas escuelas internacionales. estaba en escuelas internacionales, exacto. Entonces sí, siempre tuve como que ese choque, se pudiera decir, de como ser la niña nueva, ser, como que aprender a adaptarme, ¿no? A una cultura diferente, a unos amigos nuevos, una forma de enseñar distinta, pues, porque no tuve la dicha y siempre fue algo que como que tuve bastante recelo en mi infancia, como de, los niños que crecieron toda su vida y se graduaron con la misma gente. Yo no, yo fui como bastante, que me tuve que amoldar, digamos, a las circunstancias. Pero tienes muchos amigos. No, Por claro. todos lados. Gracias a Dios, viéndolo de esa forma, tengo amigos por todas partes que luego, hoy en día veo y digo gracias a Dios tener tanta gente por todas partes porque también me apoyaron y me siguen apoyando muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la transición? Yo a mis 20 años, ya para esa época, yo estaba aquí en Panamá, ya habíamos regresado por segunda vez a vivir a Panamá, que la verdad es el país donde la mayoría de mi vida he vivido. O sea, si sumo todo, Panamá. Por eso es que quizás, no sé, escucha el acento. Mucha gente me dice, bueno, no sé, yo no sé si esto es cierto, pero me dicen, tienes acento neutro. Y yo, no sé qué es eso de acento neutro, creo que es un acento mezclado. Yo creo que soy del mundo. Hay varias cosas, ¿no? Ciudadana del Yo mundo. tengo un amigo que dice, tienes un acento neutro, pero un paladar amplio, Oh, porque ha vivido en tantos países. pues eso ha ayudado, sinceramente. Y entonces lo que sucede, a mis 20 años ya yo estoy empezando mi universidad, voy por el segundo año de universidad, estoy estudiando ingeniería industrial. Eso era lo que yo pensaba, yo siempre fui muy buena en los números, o sea, como cálculo, me encantaba en la escuela cálculos, de hecho hice cursos universitarios a nivel escolar, gané premios en Costa Rica como de número 1 de cálculo promedio nacional en este curso universitario en mi edad de escuela, ¿no? Entonces, No, no siempre hubiéramos sido pensé, amigos. no, No, yo no amaba Yo tanto la sí. matemática. ¿verdad? Yo sí podía ser amiga tuya, pero yo te acompañaba. Yo soy de las que acompaña. Anto, Buenísimo. ingeniera civil. Ajá, ajá. Sí. Claro. Sí, pero tampoco he tenido tanto. O sea, los números y yo nos queremos, pero no terminamos de casarnos. Ok, pero bueno, así básicamente porque, ¿sabes? Como cuando tú te dicen algo en el sentido como de que, tú eres buena para los números, tienes que estudiar esto, como que ingeniería. Y Correcto. digo, Tú lo básicamente habías yo dado como por que, sentado. sí, yo era como que, bueno, es lo que me toca, como que el camino que uno debe seguir, digamos, como que yo crecí, me gradué, entré a la universidad, es como que, estoy en este camino, sin embargo, no es que no me gustaba, pero yo estaba como medio X, o sea, normal, ¿no? Normalita. Para ese momento yo estaba estudiando en FSU, aquí en Panamá, que tiene esa modalidad de 2 años acá, 2 años en Florida. Ya me tocaba irme a Florida, ya había cumplido con La mis requisitos transición. acá, ya me tocaba la transición, tenía firmado el apartamento donde iba a ir, o sea, ya me tocaba en el próximo trimestre o semestre, no me acuerdo cómo es que funcionaba eso, ¿no? Y en ese momento es cuando sucede el punto de que me cambia la vida por completo, ¿no? Lo inesperado, que es que tuve
un accidente de tránsito, un accidente de carro, el carro en donde iba mi familia, iba yo, que iba mi papá, mi novio, que conocí en Costa Rica cuando me Era gradué, era costarricense él. costarricense, yo lo conocí allá cuando vivía allá y teníamos una relación a distancia. Él venía mucho, yo iba mucho para allá, la verdad es que no pasábamos mucho tiempo sin ¿Qué el edad otro. tenía? Teníamos 19, 20. Fue otra vez como de esa edad, ¿no? Como 19, 20, 18, 19, 20, por ahí, más o menos. No estuve tanto tiempo, sí, como 2 años y piquito con él, ¿no? Y él estaba de visita, ¿por qué? Porque era Semana Santa. De hecho, cuando sucede este accidente era un miércoles santo. Miércoles santo que el fin de semana nos íbamos a ir cada uno como a su plan, ¿no? Porque en esa época yo no era tan practicante como quizás soy hoy en día. Y uno siempre piensa en En Semana tu Santa religión te en mi expresas. religión. Yo soy católica practicante hoy en día. En ese momento, claro que era católica, pero no practicante. Era como Semana Santa, vacaciones. Semana Santa, la playa. Semana Santa, el valle. Semana Santa, de viaje. Lo que sea, ¿no? Entonces, ese era el plan de ese fin de semana, de esa Semana Santa. Mi hermana se iba a la playa con sus amigos. Mi hermana se tenía que ir a la playa ese miércoles a mediodía. Y por una u otra razón, la mamá de la amiga, no, que nos retrasamos, no sé qué, ella se quedó más tiempo. Me gustaría mucho, dentro del relato, que si nos expresaran los nombres, si nos compartieran los Claro. nombres, para nosotros y la audiencia, yo sé que va a ser bastante Ay, importante. gracias, claro que sí. Mi hermana Paola Murillo, Paola Sofía, una belleza de niña, mi mejor amiga, siempre la recuerdo así como mi compañera, nunca fuimos hermanas peleonas, de robarse cosas, de tirarse puertas, de gritar, nada, nada. En verdad mi hermana y yo éramos muy, muy, muy cercanas y es lo que más recuerdo de ella, como mi cómplice, ¿no? Abel, Abel Sandí, él era mi novio en ese momento, y digo, bueno, fue mi exnovio. Él también de una familia muy linda, nos hicimos muy cercanos, éramos mejores amigos hasta el punto en que eventualmente fuimos novios. Y luego cuando me tocó regresarme acá, por supuesto fue difícil, ¿no? Esas relaciones a distancia, sobre todo también a esas edades que tú como que ya te estás visualizando hacia el futuro. Y yo a mis 18, 19 años ya yo quería como, wow, como que uno se veía con esa persona, ¿no? Bueno, uno va madurando y va entendiendo las situaciones, pero yo decía, en algún momento nos reencontraremos, ¿no? Mi papá, Eduardo Murillo, un papá bastante, yo digo que mi papá me enseñó tantas cosas de las que hoy en día aplico, sobre el liderazgo, sobre la comunicación, sobre el networking. Mi papá me trataba mi papá era como, trabajaba en una empresa así multinacional, ¿no? Entonces tú sabes que en esas empresas como que te forman muy como Mucha estratégico, cultura. mucha cultura. Y entonces él desde pequeña me inculcaba esas cosas. Y yo, ay, que no sé qué, me daba pereza. Yo, que mi papá, pero oigan, hoy en día Tanta razón que entiendo tenía. tanta razón que tenía. Y aquí viene como que un espacio importante porque yo siempre pienso en lo importante de, reconocer o aprovechar a las personas que tenemos, ¿sabes? Porque no sabemos cuándo pueden pasar tragedias como la que me sucedió a mí y perdí a estas 3 personas en ese accidente. Que gracias a Dios vale recalcar que mi madre no estaba en ese carro. En el carro estábamos nosotros 4, yo fui la única sobreviviente y gracias a Dios que mi mamá estaba de viaje. Mi mamá estaba en Venezuela, somos de Venezuela, estaba visitando a mi abuela, a mi tía, a su hermana, y ella recibe la llamada allá. Ella recibe la llamada de un vecino, de una vecina, no sé exactamente. El carro de tu familia tuvo un accidente. Mi carro cayó del 4º piso del estacionamiento. Perdona que te interrumpa, descríbenos exactamente en el hecho qué fue lo que sucedió. Yo creo que la mayoría de nosotros conoce el accidente, Sí, siempre hemos estado pendientes claro. de esta historia y de tu persona sobre todo, pero no tenemos claro el contexto de cómo se da el accidente exactamente. Creo que esos detalles prefiero mantenerlos Te propios, o entendemos, sea, te porque entendemos. nunca los he hablado, nunca los he contado, creo que son recuerdos bastante duros o difíciles como de procesar y creo que por esa misma razón tampoco es algo en lo que me adentro porque también entendí que no importa cuántas veces yo he intentado hacer el rompecabezas completo de qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, cuál fue el paso, qué metió, qué no metió, qué cayó, qué no cayó y nada de lo que yo intentaba descubrir o redactar de ese paso a paso, cómo sucedió, nada iba a cambiar, nada me iba a regresar a mi familia, nada me iba a regresar mi habilidad de caminar, que fue algo que también perdí por una lesión medular. Y entonces hice las paces con eso, hice las paces con que es mejor no revolver lo que ya está revuelto. Te entendemos. Y, ¿sabes? O sea, hay algo ahí con lo que Sí, es yo, muy comprensible. Además de que es una manera también de estar en serenidad contigo mismo, ¿no? sí, Porque al final, pues, tienes razón, no puedes regresar a hacer algún ajuste.
Exacto, entonces creo que más bien me traumatizaría, me perturbaría la mente tener ese constante como recuerdo, movimiento, buscar, tocar, ¿sabes? Detalles. No, yo lo dejo muy como al respeto de lo que fue y ya hasta ahí. Sí, La verdad es que es una historia muy fuerte. sí. Aquí en Panamá sí se vio en los medios. Yo no te conocía en persona, pero siempre te mandé También. todos mis buenos deseos porque desde la empatía Mm. no sabría lo que has vivido, pero espero que pueda ser lo más llevadero posible porque se ve que es muy difícil. Mira, sí, y se sintió, ¿sabes? Porque eso que dice la gente, como que yo no te conocía, pero estuve ahí, oré por ti, o te mandé el mayor amor, o por mi mamá también, porque mi mamá es una dura, o sea, mi mamá es la mujer que realmente estaba ahí, no que yo no estaba. Yo claro que estaba, yo estaba, pero yo estaba en coma, yo estaba inconsciente, yo estaba en un quirófano, mi mamá estaba ahí afuera, de rodillas esperando que todo saliera mejor, con la esperanza, con la confianza, con la gente afuera que también pregunta, bueno, no en el mal sentido, sino que la gente estaba pendiente, gracias a Dios también, porque mi mamá recibió ese apoyo, ¿saben? Eso que dices tú, como de que todo Panamá estuvo pendiente, siempre me pregunto, y bueno, no es que me pregunto porque otra vez no me gusta pensar como en qué hubiese pasado si una cosa o la otra, pero qué bendición que haya sido así, aquí, que haya sido Al aquí en menos en tu Panamá. entorno ha sido así. Wow, porque es que no veo en otras circunstancias cómo tanta gente hubiese sido así como de empática, así de ayudar, así de De estar. mucha Ush, accesibilidad, de hacerse presente. y fue Eh, demasiado. Y es, sigue siendo. yo admiro mucho tu manera de compartir este momento, porque además de esa decisión que has tomado, digamos, de poner eso pues en una caja y aceptarlo como fue todo un paquete, una caja Sí. negra de esa de avión que no vamos a abrir. Exacto. Esa está ahí, ya se sabe que hay cosas ahí, pero hay algo que sí es muy evidente y es la decisión que Ujú. has tomado tú, que seguramente no fue tampoco una decisión de la noche a la Claro. mañana y seguramente tampoco fue una decisión tomada y no cambiada de decidir transformar todo Ujú. esto en una Sabri brillante, maravillosa, que inspira, que no se Sí. detiene. Todo esto, ¿cómo fue esa decisión? Me encanta que menciones el término o la palabra decisión, porque yo siempre la menciono constantemente en mis conferencias, en lo que hablo, porque yo estoy de acuerdo con que es una decisión diaria. Mira, y es una decisión, primero que, claro que tuvo que haber empezado en un momento específico de lo que voy a hablar Tu ahora. mami, ¿no? Al lado. Claro, claro, pero es como lo que yo lo veo así, lo que está alrededor tuyo, o sea, lo externo, te sucede, tú no lo controlas. No puedes controlar lo que te pasa, cómo te pasa, lo que no esperabas, lo que dicen los demás, lo que piensan los demás, todo eso está fuera de tu control. Pero que sí estaba dentro de mi control era la manera en la que yo pensaba, la manera en la que yo veía la situación, la manera en la que yo decidía enfrentarla. Y esa es la decisión. ¿No? Fuiste y eres tu propia superhéroe. Somos nuestros propios superhéroes cuando tomamos esa decisión. Ojo, no quiero tomarme, o sea, como todos los créditos de que, yo lo logré, cero. O sea, más bien fue una combinación de tantas cosas como de apoyo de amistades, por supuesto, de apoyo familiar, de apoyo de salud mental. O sea, yo tuve apoyo me estuve tratando con una psiquiatra desde el momento hasta hoy en día, todavía sigo yendo a terapia. O sea, no es algo como que, qué bonito, pero pues, no voy a Sabrina ahí, pero uno todavía tiene cosas que trabajar, por supuesto, uno y todos. O sea, no yo por haber vivido algo traumático así, pero todos tenemos en verdad cosas que trabajar. El apoyo de mi mamá fue espectacular, ¿no? De tener esa dupla. Mi familia que se vino, que estaba viviendo aquí conmigo, mi abuela, mi tía, que era donde estaba mi mamá ya en Venezuela, ellas estaban aquí conmigo. Dios, por supuesto, porque para mí haber encontrado a Dios en medio del desierto, en medio del hueco, Del camino. uy, ahí él me sacó. Él me sacó pero ¿sabes qué es importante? Y por eso la decisión es que yo me dejé sacar. Ya. Porque hubiese sido muy fácil pelearle y reclamarle y nunca más querer verlo. No, porque Fuiste tú no tú. estabas. Fuiste tú culparlo. Tú no Fuiste estabas tú. cuando yo te necesitaba, cuando realmente él estaba ahí. Y no solo estaba ahí, estaba sufriendo conmigo. Y yo reconocí eso y ahí todo cambió. La verdad es que es una historia súper, súper inspiradora. Y sobre todo, esto que cuentas de las decisiones diarias. Yo supongo, porque repito, no sé lo que puedes estar viviendo y te agradezco mucho que quieras compartirnos un poco de esas pequeñas decisiones, porque definitivamente eres una persona para inspirarse.
y es que eres una persona que se mueve, que tiene energía, que va, que no se detiene, que, bueno, pasa sus días. Y hay habemos otras tantas que tenemos muchas bendiciones y las queremos obviar. Ujú, Empezamos como a despreciar esas bendiciones que ujú, tenemos. claro. Y entonces allí viene una de las preguntas que queríamos comentarte. Esas cosas pequeñas que antes dabas por hecho que ahora se convirtieron en valiosas. ¿Qué tal si nos cuentas un poco Sí, esas, que nos esas, compartas esta Ajá. parte. De verdad que es muy esos interesante nuevos recibirla. tesoros? Sí, me encanta este tema porque yo hablo mucho de tanto la actitud positiva, que no significa como que ignorar lo malo, significa saber focalizar tu atención en lo bueno o en lo que tienes, Enfocarte. enfocarte, no significa ser poco realista, significa saber ver con qué lente estás viendo la vida, esa actitud positiva, esa forma con la que enfrentas las situaciones que quizás te amargan, las situaciones que quizás no esperabas, los cambios, pero de qué manera entonces yo voy a responder. Miren, yo estudié un poco de logoterapia, que es una línea de la psicología, es una ciencia que se basa en el sentido de la vida. Y Viktor Frankl hablaba sobre la responsabilidad que tiene. Viktor Frankl es el autor y creador de esta rama de la psicología. Y él habla de la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos de ver la situación, aceptarla y ver de qué forma uno responde como ser humano, como nuestra responsabilidad como humanos, nuestra dignidad de humanos es lo mínimo que podemos hacer, responder a la situación. ¿De qué manera la vas a responder a esa situación? Claro, Vas a porque no eres un responderlo. árbol. No eres Tú un no árbol, eres un árbol. no eres un árbol y tú decides. Entonces, ¿de qué manera? ¿Lo hago de mala gana? ¿Lo hago sin querer? ¿Lo ignoro? ¿Lo desprecio? ¿Le doy la vuelta y me enfoco en lo que sí quiero? ¿O lo enfrento? ¿O lo decido? A pesar de que no quiero, ¿no? Entonces, ese es como un lado. Pero también está el lado de la gratitud. También está el lado de reconocer esas cosas pequeñas que antes uno daba por sentado y que qué rabia tener que pasar por un accidente para que te hagan despertar a verlas. Que son muchas más. Uy, Son tantas. Las son pequeñas tantas, son más. son mucho más. Lo que pasa es que el ser humano, nosotros somos como ingratos, somos negativos. Igual que las noticias, yo siempre hablo de las noticias. En las noticias lo que vende, lo que llama, es las noticias negativas. La Nunca, del morbo, la del uy, morbo. claro, casi nunca se rescata lo positivo. Bueno, aquí yo sé que en su programa también estuvo Marisol de Panamá en Positivo. Claro. Yo la quiero mucho y qué belleza que nos enfoquemos en lo positivo. O sea, qué belleza la Sí. labor que hace ella. Mira Bueno, y todos, ¿no? Pero que eso. yo hice un post hoy en las Ujú, historias y lleva algo como que hay muchas personas que te pasan pidiendo el dulce de la vida, mm, pero no se dan cuenta que diariamente Dios les da el azúcar, el huevo, ujú, ujú, las harinas, sí, y ellos siguen esperando claro. el dulce. Claro, y tú lo tienes que hacer. ¿Qué es esa patita de decisión? Esa patita de responsabilidad, lo que te toca a ti. Así es. Estaba muy fácil, puesto así como en bandeja, porque claro, quizás yo había perdido todo esto, pero seguía teniendo familia, seguía teniendo amigos, seguía teniendo la oportunidad de estar, no sé, atendida. O sea, me atendieron. Estuve 4 meses hospitalizada, de los cuales 3 meses fueron en UCI, en cuidados intensivos. O sea, ¿saben? Entonces en esos momentos uno aprende a apreciar lo único que tienes, porque en 4 paredes y una ventana tienes el pájaro, tienes los edificios, tienes las personas que estaban caminando por ahí, tienes al doctor o a la enfermera que a veces te sonríe, tienes a tus amigos que te visitan y te cuentan cómo les está yendo allá afuera. Y tú te alegras por esas cosas, te alegras por esos pequeños detalles, ¿no? Y entonces después que sales, digamos, yo lo veo como un periodo de transición, como un hueco, y empiezas a ver la vida de otra manera, empiezas a apreciarlo todo, 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 todo. Se vuelve Quería como que una nos, visión, como cuando ves por el telescopio. Ampliada, sí, una visión ampliada. quería que nos explicaras de ese viaje o paso para el tema de que tal vez muchos de los que estamos acá escuchamos, pero no conocemos a profundidad de tu etapa como conferencista. De mi etapa como conferencista fue un salto de años que fue una transición. ¿Por qué? Porque yo me rehusaba a hablar de esto, y no porque me rehusara, sino porque no lo había sanado, ¿no? No que lo haya sanado completamente, creo que uno está en constante trabajo, ¿no? Pero me refiero a que La parte la espiritual. parte, la parte interna, obvio, o sea, hablar de esos temas no era fácil, no es fácil. Hasta el día de hoy creo que, aunque yo por fuera lo refleje así, como que en paz, siempre hay momentos en donde como que perdón, el cuerpo te pesa, como que el alma te pesa, y claro, y es normal, ¿no? Pero ese primer paso realmente no nació de mí, no fue algo
que yo quise, como que, ¿sabes qué? Yo quiero compartir mi historia. Y ahí hay un aprendizaje muy importante. Ya les cuento cómo fue. El aprendizaje es que muchas veces hay personas allá afuera que ven potencial en ti que tú no ves. Y hay que también aprender a escuchar a esas personas, ¿no? Son como esos angelitos que te pone Dios en el camino. Yo creo que he aprendido también a identificar a todos los pequeños ángeles que Dios me ha puesto en Eso mi me camino. recuerda una expresión que dice, tú no tienes que hacer nada, solamente caso. Solamente caso. Exacto. No hagas nada, solo hazme caso. Tan Bueno, cierto, ¿ah? sí, es verdad. Sabio. Sobre todo tú, Anto. ¿Viste? Pero- ¿No? Claro, porque Ajá. es lo que tú dices, otros ven cosas que tú no, pero tiene que haber ese saltito de confianza Sí. en el que tú dices, bueno, yo no sé qué es lo que tú estás viendo, Ujú. pero voy a confiar en ti Sí, y y te voy a fue- hacer caso. Y así fue prácticamente, una amiga me pidió el favor, ella estaba organizando un evento, era para recaudar fondos, no me acuerdo para qué fundación. Ella trabajaba de voluntaria para una fundación y me dijo, estamos haciendo este evento donde vamos a traer diferentes jóvenes expertos en diferentes temas, puede ser una. Y yo, pero ¿qué tengo yo que compartir? Pensaba yo. ¿Qué voy a querer la gente escuchar? Lo que ya ha visto en redes, lo que ya visto en las noticias, ¿qué voy a compartir yo? A ver, luego en ese proceso lo compartí, me fue bien, fue también como una catarsis, ¿no? Como un Sí, momento claro. de, hey, entender, yo poco me quiebro, soy una persona que le cuesta quebrarse. Yo esa vez me quebré, fue la primera vez que hablé en público también, o sea, algo que antes me aterraba, yo le tenía pánico a hablar, súper penosa, le puedes Aún cuando preguntar, habías estudiado comunicación. no, porque en ese momento yo no había estudiado ya. comunicación. No, es que no retomé el tema de que yo estaba estudiando ingeniería industrial antes de mi accidente. Pasa el accidente y por X o Y motivo yo termino. Ah, bueno, porque me iba a ir a FSU. No retomé ese caso de ok, que me es iba a ir a verdad, es FSU. O sea que Y el me quedé. apartamento se quedó allá vacío. Claro, el apartamento se quedó vacío, yo me quedé aquí porque, claro, estaba aquí en una silla que nunca había aprendido esto, mi mamá, mi familia rota, ni loca me iba a ir a Florida, no era la prioridad en ese momento. Me quedo aquí, me cambio de universidad y digo, ¿qué es lo más parecido a la universidad en la que entré? Lo más parecido así que encontré fue administración de empresas con énfasis en negocios internacionales, pero yo estaba becada, yo gané una beca en un concurso de becas y yo en ese momento a mí me entrevistaban bastante, así como tipo esto, como en la tele y así, y yo no sabía hablar, o sea, yo era mala, o sea, penosa, no tenía, me paniqueaba, no tenía idea. Me cuesta imaginar. que Horrible, así. horrible, horrible, terrible. Y bueno, también Vamos a que, buscar esos videos, Anto, porque es que espérate, aparecen. porque yo no me espérate, lo y puedo no solo creer. eso, no solo por pena, sino porque también yo tuve una lesión cerebral. Claro. Y que yo tengo aquí cicatrices, ¿no? Que, bueno, ahorita tengo una bandana, pero por la lesión cerebral también me afectó mucho el lenguaje. Mucho. Y me costaba, o sea, yo tuve que Articular aprender a hacer adecuadamente. todo de cero, todo, incluso hablar. Yo tuve terapia para hablar. O sea, de hecho por la traqueotomía también. O sea, todo un desastre, ¿no? Un desastre, una reconstrucción. Y entonces como yo estaba becada, yo dije, voy a estudiar comunicación. Porque siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado aprender nuevas cosas. Y como estaba becada, yo dije, tengo que aprender sobre comunicación porque me entrevistan bastante y no sé hablar, básicamente. Esa fue como mi thought process. Aquí no sabía jamás que luego iba a ser conferencista, que luego iba a trabajar en la televisión, en la radio, iba a tener un podcast, iba a dedicarme a la comunicación. Jamás pensé eso. Pero otra vez también da una lección muy bonita que es como aprender a seguir como que ese go with the flow, ¿no? A ver por dónde se te van abriendo los caminos y como yo lo veo que es Dios, ¿no? Que te abre esos caminos, que te lleva como por esa dirección, porque mi plan no era. Así como el de salir a hablar en público no era mi plan, pero heme aquí. O sea, no te habías imaginado de niña, no te lo imaginaste. No, Para muy nada. penosa, no, muy penosa. Mis amigos de la escuela, yo creo que hoy en día dirán, ¿qué es esto? En Yo era los muy- grupitos de la escuela tú eras la que hacía preparabas las diapositivas Sí, y sí, hacías los sí. cálculos y otro era el que Claro, presentaba. te lo prometo que sí, en serio. Uf, qué risa recordar esos momentos. Y hoy en día siguen siendo mis amigos. Hoy en día fueron los amigos que hicieron la campaña Fuerza Sabri para recolectar fondos cuando yo estaba en el hueco. Y esos mismos amigos son mis amigos, son los amigos con los que hoy salgo a rumbear o hoy salgo a, no sé, lo que sea, hoy vamos a su casa. Bueno, ¿sabes? todavía dices rumbear. Ya Qué dentro de poco bueno. vas a salir a tomarte un café. Sí, bueno, pero yo no salgo Adulto a rumbear. En contemporáneo. verdad, te lo prometo, yo no salgo a rumbear. Yo siempre he sido medio abuela, siempre. O sea, siempre he sido como la mamá de mis amigos. Hoy en día, con la silla de ruedas me lo triplificó. O sea, yo la abuela. Pero sí. Ya Pero pronto qué va bueno a ser que- ese de que si hay estacionamiento, si no es muy dura la música, si no ponen la música tan alta. De café, un cafecito. Antes de las 9 de la Y noche, tienen comida acepto. gluten free. No, Ay, no, entonces si no. es antes de las 9, si no, no me inviten. Sí, a partir de las 9, ¿qué me están invitando? Que lo mejor que me puede ¿Verdad? pasar es que cancelen la reunión y no Qué tenga horrible, que ir. qué horrible, pero sí, en esas andamos. Y no- andamos. Y no recuerdo qué era lo que estábamos hablando antes, que también era un tema interesante que creo que no cerré.
No, estábamos hablando del tema de las conferencias, cuáles habían sido las Ah, primeras que claro. habías llevado a cabo y todo. Sí. Y quiero Entonces, rescatar ajá. algo que yo creo que muy atinadamente pasas un mensaje, que es el tema de que muchos de nosotros, y me incluyo, normalmente queremos que esa pared se convierta en una puerta. Y a veces Mm, no es así. ujú. A veces sí tenemos que entender que eso es una pared y que nuestra puerta, por lo que tú dijiste, nuestros caminos y nuestras puertas están en otros lados. O será una Sí, ventana y tienes que escalar. sí. O será una ventana Claro. que tienes que Y tú escalar. tienes que, o tú construir la puerta, pero tú tienes que construirla, porque si tú te quedas esperando a que las oportunidades te caigan del cielo, no, eso no va a pasar. Pueden pasar muchas veces, sí, o sea, como que bendiciones, belleza, pero hay que aprovecharlas, ¿no? Y para mí sí fue también, que curioso, también va ligado a lo que les decía antes de como que las personas pueden ver en ti algo que tú no ves. Para este entonces ya, como les dije, yo me había graduado de administración de empresas, para mí yo me veía trabajando en una empresa, yo me veía en esto. Y yo estaba trabajando en multinacionales, no sé qué, y fui a una entrevista, de estas entrevistas que me hacían que originalmente no sabía hablar, ya sí sabía porque ya me había graduado de comunicación, y fue una entrevista en televisión. Y me dice la host, hoy en día es muy amiga mía, bueno, en ese momento también la conocía, Betina Romina, ella me dice, Sabri, porque yo me acuerdo, yo había salido de la empresa en la que estaba trabajando en ese momento, y yo le digo a ella, porfa, anuncia en la tele que estoy buscando trabajo, que necesito trabajo. Y ella me dijo, yo no voy a decir eso. Y yo, ¿cómo que no? No, porque tú te perderías de lo que te gusta hacer y el mundo se perdería de ti si tú estás sentada de 9 a 5 en una oficina. Y yo, no que esté malo, no que esté malo para la gente, cada quien tiene como que sus vocaciones diferentes, pero yo creo que ella vio en mí algo que yo sabía que yo tenía dentro de mí, pero que no me atrevía a sacarlo. Y desde Porque ese no habías momento, descubierto. que no había descubierto, y desde ese momento ella me pasó el número de un mentor o coach para speakers, y me lo pasó. Y yo, así. Y ahí empezó todo. Ahí Ahí me comenzó esa certifiqué, ahí historia. comenzó todo, ahí me certifiqué, ahí empecé a dar charlas, pues, y a eso me dedico hoy en día. Y Encontraste este espacio. encontré ese espacio y es ese momento también, no solo creo que el propósito de vida o ese, ustedes han escuchado sobre el Ikigai, es una filosofía japonesa, si no me equivoco, es japonesa, o china, perdón, no, creo que es japonesa. Ikigai es una filosofía sobre como el propósito de vida en donde se unen estos tres círculos y dentro está tu propósito. Es el círculo en donde lo que tú tienes para dar, que te hace feliz, lo que las otras personas necesitan de ti, y el tercer círculo es algo que también te genere dinero, ¿no? Porque tú también tienes que vivir. Entonces, esa unión entre esos tres círculos es tu Ikigai. Que Es pueden, hacia donde Entiendo. deberías apuntar. sí, que es hacia donde deberías imputar, que búsquenlo, porque en verdad no me sé muy bien el concepto, pero era algo así. Pero es por ahí. Es ahí. Y es que tú ahora te dedicas, esa hora es tu profesión. Y si alguien quisiera contar contigo, Ajá. te contactan y tú puedes entonces. Sí, te cuento un poquito más sobre lo que hago, porque claro, yo al principio era como, ok, soy conferencista, pero ¿qué más tengo que hacer? O sea, voy a vivir de mi marca personal, tengo que encontrar nuevas maneras también de moverme, ¿qué hago? Por eso también estuve un rato en televisión, por eso estuve también un rato en radio, como que tratando de encontrarme, ¿no? Uno a veces tiene estos momentos en donde trata de descubrirse qué es verdaderamente lo que me hace feliz y lo que puedo dar. O sea, cuál es mi potencial, ¿no? Entonces yo en todo esto seguía mis formaciones, como les dije, estudié, hice diplomados de logoterapia, de coaching de vida, de coaching empresarial, profesional, etcétera. Como que iba tocando puertas, ¿no? Todo esto en paralelo, yo iba dando conferencias. Y encontré que era eso, ¿no? Era ese lado de la comunicación, de las conferencias. Hoy en día también doy talleres, hoy en día también tengo un programa para mujeres justo que no encuentran ese sentido de vida o sienten esa pausa, esa falta de claridad, esa falta de propósito, de movimiento, sienten que trabajan por los otros, porque muchas veces, bueno, tú sabes como mujer, como que te estás moviendo, pero hay algo dentro de ti que hace falta. Entonces también tengo un programa para mujeres, tuve un tiempo un podcast, ahorita está en pausa, pero porque también ahora me lancé a el deporte, que yo siempre he sido Y va hacia deportista, allá. claro. Y Por va eso, hacia como que allá. ustedes saben, yo tampoco me quedo tranquila. Yo Eso siempre estoy es. investigando No, me cosas encanta que que no. has dicho que siempre te estás preparando, que siempre estás probando Continúo. cosas Y nuevas. continúo formándome, ¿sabes? Porque sé que quiero dar lo mejor para la gente que me escucha. Hablo sobre propósito, hablo sobre sentido de la vida, sobre resiliencia, sobre superar obstáculos, actitud positiva, toda esta lado por aquí, toda esta lado por aquí. Y últimamente también me han llevado a hablar bastante sobre el deporte. ¿Por qué? Porque el deporte a mí también me sanó. El deporte fue algo que me sacó también del hueco cuando más necesitaba. ¿Por qué? Porque siempre fui deportista, jugaba fútbol, voleibol, básquetbol, natación, todo lo que tú quieras. Y volví a esto y me encontré con una realidad de que estaba limitada o estaba discapacitada, ¿no? Entonces y ahí yo me encuentro con esta barrera, con este
¿y ahora qué voy a hacer? Si lo otro que tanto amaba, ya no lo puedo hacer. Mentira, yo me rehusaba a hacer deporte en silla de ruedas porque yo decía que eso era como aceptar que estoy en silla de ruedas, como que nunca me voy a parar de aquí. Yo en aquel momento estaba en mucha negación, ¿no? O sea, yo hoy en día sé que es poco probable que yo me pare de aquí, pero bueno, yo siempre creo en Dios, o sea, en verdad siempre creo en la fe. No, y la siempre. ciencia está avanzando. Y la ciencia está La avanzando. Hay ciencia gente sigue estudiando. avanzando. Claro, La ciencia sigue Pero avanzando. entonces sí, encontré el deporte, empecé a hacer natación. Natación fue como el primer deporte al que me entré, fue como más terapia, ¿no? Como, movilidad, bla, bla, bla. Buenísimo, fue espectacular. Encontré el boxeo, porque yo quería un deporte que me retara. Yo antes hacía kickboxing, ahora no, obviamente, pero boxing, ya tenía los guantes. Hice boxeo por bastante tiempo, me encantó, me exigía. Luego encontré el CrossFit, que ahí va Chino, ¿no? que es amigo tuyo. Saludos Hay que para mandarle Chino. saludos. Yo no sé si Chino, no creo que Chino vea estas cosas, pero Chino, si ves esto, Lo va a ver, lo va a ver. sí, No, te este creo. sí es un chico gruñón. Yo sé. Pero Chino, para dar contexto, es mi coach de CrossFit. Y Chino tiene una certificación de coach, perdón, de CrossFit adaptado. Él hizo una certificación allá Ay, en no Estados sabía. Unidos. Sí. Qué bien. Y por eso la gente me decía, tú tienes que ir a ese box, tú tienes que ir a Strongman, tienes que ir. Y yo, sí, porque él tiene. Caso que es que fui, ya llevo casi 3 años ahí. Ay, qué Porque es lo bien. máximo, porque en verdad sí me exige muchísimo. Me saca también de esa mentalidad de bloqueo o de autolimitación que yo me tenía y que también se plasma al programa que ofrezco de mujeres, que es que tú te limitas. ¿Cómo quitar esos bloqueos mentales, no? Entonces todo está ligado, ¿no? Acto seguido, hace poco, hace unos cuantos meses, completé la maratón de Chicago. Esto fue Correcto, que así. todos vimos esos reels con Sí. muchos comments. Claro, porque eso Que sí vino fue la... en una silla de ruedas, ¿no? En una silla de ruedas de competencia. Eso Sí. fue una locura porque yo no sabía que yo podía hacer eso. Y ahí da un mensaje importante también para la audiencia, y es que tú no sabes de lo que eres capaz hasta que en verdad te propones hacer algo y trabajas para hacerlo. Pero verdad, tienes que trabajar. Hasta Porque que no te es que decides. hasta que lo decides. Desde un principio, este es el primer paso, decidir. Segundo paso, ya, hacerlo. Levantarte, moverte. La fuerza que la gente siempre dice que no tiene. Y es la fuerza de voluntad. La fuerza, la Claro. única fuerza que hace falta Por para cualquier supuesto. cosa. Por eso es que, Fuerza de voluntad. claro, es que por eso yo hablo mucho sobre la fuerza de voluntad, la disciplina. En los momentos en los que, claro, porque yo soy muy, en mis redes sociales podrán ver que es mucho como de motivación, como que te trato de levantarte de la silla, pero hay momentos, y es verdad, en donde incluso ni yo misma tengo motivación. Entonces, ¿qué haces cuando no tienes motivación? Cuando no tienes ganas. Te aferras a la disciplina, te aferras al Tu hábito, sentido de la responsabilidad. a que sabes qué es lo que tienes que hacer, Y al entorno que creaste cuando estabas motivado. a lo que Cuando, creaste, ¿sí? cuando te juntaste con gente que quiere lo mismo que tú, porque Claro, estás también. motivado y el día que no estás motivado esa gente te arrastra Claro, y las condiciones que creaste te obligan, porque sí. ya, por ejemplo, Ujú, si ujú. tú quieres alimentarte bien, el día que estás motivado, vas a hacer mercado, no compras cosas que que Sí. no te resulten saludables. Sí. El día que vas a caer, no las tienes en la nevera. Claro, Entonces, esos ya creaste. entornos, tú los El creas. entorno. Me encanta. Y no solo el entorno, que me encanta ese punto, pero también el entorno de personas. Y luego escoger Sí. las ¿Por personas qué? que Porque las personas te pueden impulsar o te pueden hundir, dependiendo de y sus siempre hábitos. Claro. hacen algo. No, las personas nunca están ahí inertes. Sí. Las personas o suman o restan. O Nunca suman o están restan, o suman o restan. o no son inertes. Sí. Y eso es muy importante saberlo porque Ujú. a veces tenemos que tomar tenemos que tomar la decisión Sí. de dar un pasito para alejarnos de personas que no nos ayudan. No nos suman, es cierto. Y también, del caso contrario, te pueden sumar demasiado. O sea, yo hoy en día reconozco, y eso es algo que agradezco mucho, reconozco que las personas, o el grupo de personas, siempre ha estado presente en toda mi historia. O sea, como desde que estaba en el hospital, fueron las personas que me sostuvieron. Hasta que entré al box de CrossFit, la comunidad de gente que está ahí es la que te empuja a ser más fuerte, a levantar más peso, no sé, rodar más tiempo. La gente que me acompañó a entrenar mientras entrenaba para la maratón, que yo decía, emocionante. ¿cómo voy a aguantar yo 42 kilómetros con mi propia cabeza? Si yo estuve constantemente con gente que estaba ahí al lado mío en bicicleta, que me animaba, que dale, Sabri, dale, Sabri, dale, Sabri. Ahora me tenía que enfrentar a mi propia cabeza en un frío allá. Eso iba a ser difícil, ¿no? Lo logré, porque claramente tuve la preparación. Pero es la preparación. Porque hiciste caso Es a la es gente porque- apropiada. Le hiciste siempre Eso, es hacerle eso. caso, pero a la gente apropiada. Es eso, es eso. El tema es hacer caso Claro. a la gente que corresponde. Pero a como... mí a mí Ajá. me sorprendió mucho el reel que pusiste cuando tú misma quedaste muy sorprendida
y esa emoción se transmitió cuando recibiste la medalla en tu posición, en tu categoría que llegó por DHL. ajá. Eso también es importante, porque da una lección de que uno no tiene idea o uno se da mucho palo, ¿no? Tú no ves tu propio potencial. Y yo no es que no veía mi propio potencial, sino que yo había terminado esa carrera, esa maratón, y yo dije, ok, me fue bien, fue mi Creíste primera que se maratón. había cerrado el ciclo. Ya, la terminé. Yo dije, ni siquiera me fue como yo quería. Yo quería hacer 8 minutos menos. Yo quería hacer 3 horas, hice 3 horas 8. Yo soy competitiva, ¿no? Y 3 meses después, porque también esa fue la otra, como que se atrasó. O sea, no entiendo por qué 3 meses después me llega la medalla o la carta de la organización de Chicago Marathon y dice, gracias por haber participado, te felicitamos porque no solo concluiste la maratón de Chicago, sino que quedaste de primer lugar en tu categoría. Es decir, primer lugar de mujeres entre 20 y 29 años. Y yo, Are you Yo, talking to me? again, lo mismo que cuando me propusieron, tú vas a correr la maratón de Chicago y yo. Lo mismo que cuando me propusieron, tú vas a hablar en público y quieres hacer, y yo, claro, porque uno duda de sí mismo. Ay, yo sé que es que quisiéramos preguntarle tantas cosas a Sabri, pero ¿cuál es tu próximo reto con respecto al deporte? Porque vi que hubo una Ajá. inscripción, pero revélala Sí, acá. bueno, mi próximo Primicia, reto, primicia. sí, emocionante porque es Nueva York. La maratón de Nueva York es el 1 de noviembre, cosa por la cual ya me tengo que empezar a preparar, porque eso es una preparación de 5 meses, 4 meses y medio por ahí, y también es un reto que quiero llevar a más personas, o sea, quiero de verdad hacer un movimiento. ¿quieres ir con un equipo? Quiero ir con un equipo, pero me refiero como de apoyo, ¿saben? Como estoy representando a Panamá. Yo soy venezolana, claro que sí, yo amo mi país, pero es yo siento que es un orgullo, porque además esa bicicleta, esa silla de ruedas, bicicleta, es una silla de ruedas de competencia. Creo que hay nada más una más aquí en Panamá, pero nunca ha salido. Creo que está en Peronomé, eso es lo que he escuchado. Pero Una chica también. no sé, Un un chico. chico, supuestamente, yo no sé quién es, pero creo que hay otro chico por ahí en Panamá. Pero es la primera vez que alguien de Panamá sale con esta bicicleta. Quedé primer lugar por aquí, con más razón aún tengo que darle aún más duro allá en Nueva York. Entonces estoy, tú sabes, como que Seguir recaudando inspirando. estas marcas aliadas, que me encantaría también dejar el mensaje. Si sabes, reconoces o sabes, conoces a una persona que trabaja en una empresa que crea en ese mensaje sobre el propósito, sobre lo que puede ser una historia que decidió nunca rendirse, que esa es mi historia. Y es la historia, yo creo que de muchos de los que me apoyaron. Entonces, te hago la invitación a ti también de contactarme si estás interesado, porque planeo hacerlo y hacerlo en grande. Anímense. Si Yo no, que tengo sea una, yo gritar tengo allá. una, pero ¿Verdad? Si no, a vamos gritar después ahí. detrás de cámara a compartirla. Yo quiero aprovechar esta madurez Ujú. de Sabri en una situación tan particular, porque sabemos que hay mucha gente que quiere apoyar. Sí. Incluso los que no te conocíamos, si podíamos hacer algo, pues Sí. lo intentábamos. Pero también sabemos que dentro de esas buenas intenciones, a lo mejor hay cosas que, que ayudan menos de lo que se quisiera. ¿Pudieras tú darle un consejo a esas personas que están en el entorno de alguien que ha vivido algo como tú, que tú pudieras recomendarle de evitar hacer? ¿Qué es esa cosa que tú sabes que personas se acercaron a ti con buena intención, pero que tú hubieras preferido que no pasara? Mira que me estás haciendo esa pregunta y te lo prometo que no puedo pensar en nada particular. O sea, más bien puedo dar consejos en qué sí pueden hacer, que fue lo que me sucedió a mí, que sí estar, ¿no? Estar Si presente. eres amigo, si eres familia, tienes que estar, tienes que escuchar, muchas veces no sabemos ni qué decir, o por lo menos como que uno no sabe qué decir, no sabe qué está pasando, solo necesita ser como sostenido, solo necesita ser O sea, a abrazado. veces ni siquiera rellenar los silencios, es estar. Es estar, es sentirte acompañado. Pienso, no veo ni un momento en donde yo haya sentido como que algo que no me haya gustado. Todo lo contrario, más bien siempre he sido muy agradecida como todo se dio. O sea, todo Qué se dio bendición, qué dentro bueno. de lo horrible, todo se dio de la mejor manera posible. Y eso es algo por lo cual siempre voy a estar agradecida. De mucho Claro, valor para ti. porque sabemos que son cambios para toda la familia cuando ocurre un cambio en una persona, Ujú. donde de ser una persona común con múltiples opciones, pasas a ser una persona con menos opciones que tienes que potenciar muy bien esas que sí tienes. Sí. Y que por lo tanto los que están a tu alrededor son fundamentales. Claro, ¿no? claro. Entonces, esas personas alrededor, mantenerse positivas, Ujú. estar presentes, no presionarse quizá ellos. No presionarse, no Ellos tener, mismos. sí, y sabes qué, no tener miedo de que cuidan mucho su lenguaje, ¿no? O sea, es lo que yo me he dado cuenta, como que no, porque
no sé si esto le va a Preocupado. doler o, ¿sabes? Como que, sobre todo también por el tema de discapacidad, como que, ay, como cuidan mucho su lenguaje, no sé qué, o también como de no herir los sentimientos y yo, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, no lo veo así. O sea, desde mi perspectiva, no te limites a cuidar al otro, no tengas miedo de que puedas herir sus sentimientos, pues más bien tienes que estar. O sea, Estar y estar. escuchar Ser. y si tienes miedo de cómo decir o cómo abordar o cómo acercarte, dile. Oye, mira, la verdad es que no sé cómo decirte esto. Perdóname si suena mal, pero te lo tengo que decir así o Eso. te quiero acompañar, te quiero ayudar. No, o sea, Y aunque tú no quieras, yo me quedo aquí. Y si no me quieres ver, me pongo detrás de la exacto, puerta. exactamente. Soy así, soy así. Sabri, voy con una última pregunta. Y si no la quieres contestar, la editamos, pero la tengo que traer y manifestar aquí ante estos micrófonos. Ok. Tu libro. Pero ¿por qué no lo querría hablar? A ver, es verdad porque lo hemos hablado en el pasado. He sido un desastre con eso porque, honestamente, yo comencé a escribirlo, luego pausé como por 4 meses porque en verdad llegué como a un bloqueo que también... A cualquiera. A cualquiera, a escritor. cualquiera, pero yo también ahí me enfrenté como historia. Me vi cara a cara en un espejo, ¿no? Que dicen que cuando uno Ay. las cosas que se escriben es casi como si tenerlas, palparlas. Claro, Sí. y entonces lo pausé, lo retomé, y cuando lo retomé, ahorita está en modo producción, modo maquetación. Ya, bueno, tú sabes más de eso que yo. Ahorita ya está en la Ya recta tiene final. términos, así que ya tú sabes también. Ya se está maquetando. Entonces está Mira, en ese maquetar periodo. es como armar el plato, o cuando dicen está Digamos, armando el ya plato. está cocinado, pues. Está cocinado, está maquetándolo. Lo único que falta es imprimirlo, sacarlo. Uy, qué bien. La Bueno. Feria de Libros en agosto. Yo voy a estar en esa feria. O sea, digo, estoy tu anunciándolo. meta. Es mi meta, claro. Tú. Claro. La misma pregunta de siempre. Yo, feria del libro. Porque claro, hay personas que es un libro, sí. Yo. Sí, claro que sí. Sí. Porque aprendí a escuchar y aprendí a creer también. A creérmelo, a confiar. Sí. Ay, qué lindo. Ya estamos. ¿Qué Se nos episodio, fue. ah? Se nos fue. Llegó el atardecer. Siempre decimos, llegó el atardecer de nuestro Ay. tiempo juntos aquí. Pero seguramente inventaremos otras razones para tener más tiempo juntos. Sin embargo, hoy... Los micrófonos para ti. Para mí, para dejar como un mensaje de Y cierre. de quien te quieras despedir. Ya de Sí. Chino no. Chino No, Sí, Chino ya Chino tuvo no. mucho protagonismo en Sí, este sí, episodio. demasiado. Lo queremos mucho, pero también te quiero invitar a ti que si necesitas como, o si sientes, como yo me sentí en ese momento, que estoy en un hueco, que no tengo forma de salir, que la vida se ve muy dura, que la vida se ve oscura, aprendes a cambiar ese lente, como con lo que hablamos, ¿no? Con ser más agradecido, estar en el presente, amar a las personas que tienes a tu lado, y no solo amarlos, sino que decírselos, dejárselos saber, porque, bueno, no quiero ser pesimista, pero uno nunca sabe, ¿no? También creer en tus metas, creer en ti mismo, creer en lo que las otras personas ven en ti, en tu potencial, armarte de valor y tener la disciplina para llegar a lo que quieres llegar. O sea, tienes que hacer lo que no quieres hacer el día de hoy para ser quien quieres ser el día de mañana. Uy, qué bonito, Sí. me encanta. Y con eso, entonces los dejo también a ustedes y que se lleven ese mensaje. Me pueden seguir en redes sociales en @fuerzasabriem o visitarme en mi página web www.sabrinamurillo.com. Ahí tengo toda la información de todo lo que hago, conferencias, mi programa de coaching. Y pues ahora la nueva meta de Nueva York, por favor, me tienen que apoyar, me tienen que dar Ahí likes, te estaremos aplausos. siguiendo, ahí te Por estaremos. favor. Te sí. acompañaremos en la distancia porque no creo que podamos ir a Nueva York con Sabri. No, pero Me hay encantaría. aplicaciones donde tú vas a poder Para ver ir el viendo recorrido. cómo es Y en eso. verdad uno piensa que no, pero solo con un follow, con un like, con comentarios, guardar, enviar, toda esa interacción en Instagram, aunque parece una tontería, en verdad ayuda. Suma, Así que sí eso suma. también se los dejo por allá. Bueno, espero que les haya encantado este episodio como a mí, en lo personal. Estoy muy agradecida, Sabri, que hayas sacado tiempo para nosotros, para sentarte aquí a contarnos algunas cositas y algunos buenos tips para seguir brillando, sigamos inspirándonos. Y voy a rescatar lo que comentamos ahora. Preparar ese entorno, hazte una trampa hoy que eres consciente, que estás decidido y estás motivado para la tú o el tú de mañana que va a tener pereza. Ponte tus trampas. Y yo, bueno, hasta la próxima. No, nosotros estamos. muy agradecidos, de verdad, contigo. Nos ha llenado de un día de mucha inspiración, de mucha reflexión y de muchas conclusiones que yo creo que nos hace falta tanto a nosotros como seres humanos. O sea, de todo corazón, gracias por haber asistido a nuestro podcast y de haber celebrado este episodio número 20 con nosotros. Hasta luego. Sal de tu silla.